Bueno, ahora sí nos encontramos aquí en Pampasasta Sud, esta vecina localidad, con una visita muy privilegiada. Decíamos que estamos con la escritora, periodista, política, Norma Morandini. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, ya que está formando parte de lo que es la fórmula presidencial junto a Elmer Wiener, me gustaría saber de qué temas va a estar abordando a lo largo de esta presentación que hace en Pampasasta. Buenas tardes. Gracias, bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo que me importa de alguna manera es poder compartir con todos ustedes lo que ha sido mi participación o mi propia experiencia de alguien que no participaba en política, que como usted dice, mi profesión es ser periodista, es ser escritora, y me parece que, bueno, le debo a Luis Juez que me haya convencido. Yo misma me decía a mí misma, en lugar de decir firmemente sí, me decía ¿y por qué no? Y hoy la verdad que 4 años de diputada y ahora como senadora, y este honor que me han hecho de distinguirme para poder acompañar al doctor Wiener en la fórmula presidencial, me da casi vergüenza y me pregunto si no tendría que llamar la atención a alguien que tiene la vida tan marcada por la ausencia de la política. Es decir, yo pertenezco a una generación de violencia que es lo que mata a la política. Tengo mis 2 hermanos menores desaparecidos, que es por la ausencia de la política. Me fui al exilio por ausencia de la política. Regresé al país con la democratización, hemos juzgado el pasado, hemos condenado el pasado, pero nos falta ahora construir una cultura auténticamente democrática. Bueno, decíamos que de alguna manera en la actualidad el rol del vicepresidente va cambiando un poco, porque era como que estábamos acostumbrados que tanto presidente y vicepresidente tenían que pensar prácticamente lo mismo y debían estar casi de acuerdo en todas las opiniones. Hoy en la actualidad estamos en presencia, bueno, de un presidente y vice que en algún momento estuvieron en desacuerdo. ¿Usted cómo ve el rol de lo que es la vicepresidencia? Bueno, no es como lo vea yo, sino como lo ve la Constitución. La verdad que si ironizo un poco, le debemos a Cobos que él hace uso de su voto de calidad, como así se le llama, para de alguna manera desempatar lo que está previsto constitucionalmente. ¿Qué es el vicepresidente? Además de ser el presidente latente para reemplazar al presidente cuando está de viaje o enfermedad. Es decir, el vicepresidente es el ejecutivo en el legislativo, y su función precisamente es arbitrar en momentos de conflicto entre el ejecutivo y el legislativo. Como nosotros tenemos, vuelvo a lo anterior, una práctica de 50 años de autoritarismo, nos ha faltado definir lo que la Constitución define institucionalmente. Entonces, los poderes en una república son los que dialogan, de modo que se trata de ir mejorando la calidad de la representación. Bueno, recién comentabas a modo de reseña prácticamente lo que fue parte de tu pasado, de lo que te tocó vivir allá por la década del 60 más o menos, en donde te tuviste que exiliar. Bueno, la historia, para aquellos que no la conocen, podemos destacarla también, que sos hermana de 2 desaparecidos durante esa época oscura de la dictadura. Decimos, ¿desde qué lugar se abordarán entonces los derechos humanos con su presencia, ¿no?, como vicepresidenta? Sí, cuando yo me digo que me siento una predicadora cívica es porque tienen que querer decir para todos lo mismo, no se pueden interpretar. A un concepto que tiene que quedarnos claro, que el único que puede violar los derechos humanos es aquel que tiene que garantizarlos, o sea, el Estado. Solo viola los derechos humanos el Estado. Cuando un ciudadano comete un delito contra otro porque lo golpea y demás, comete un delito, no es una violación de derechos humanos. De modo que ese es un concepto que tenemos que trabajar siempre fuerte para que se entienda que los gobernantes no nos conceden porque son buenitos asistencia. La obligación del gobernante es garantizar derechos. Esa es la obligación, no importa el color político que se tenga, esa es la obligación del gobernante. No, lo que en alguna oportunidad, la verdad que no recuerdo si lo leí alguna vez o si lo escuché, que usted dijo que el gobierno se ha como apoderado de lo que es la democracia.
Sí, de la idea de democracia, porque cuando uno critica algo, dicen, es antidemocrática, y la democracia somos todos, nadie es dueño de la democracia, los derechos humanos no son dueños de nadie. Yo digo siempre que el tener hermanos desaparecidos, lo que me da a mí es autoridad de testigo para contarle a otros, mire, esto pasó, me pasó a mí, pero no me da ningún derecho a ponerme por encima de la ley, a decidir cómo los otros van a vivir, porque yo tengo una tragedia personal. Somos todos iguales ante la ley. Yo respeto profundamente el dolor de las madres. Tengo una madre de pañuelo blanco que es la que ha trascendido su dolor, y ella es hoy una ciudadana, respeta a los otros, y esto es lo que yo quiero para mi país. Bueno, en esta oportunidad, ya como para ir dejando el espacio a los otros compañeros de trabajo, acompañando aquí en Pampayasta al candidato del Frente Cívico y Social, Partido Nuevo, el juecismo, a Walter Moreta. ¿Qué es lo que le va a decir específicamente a los vecinos de aquí de Pampayasta? Sí, lo que digo en todos lados, que los ciudadanos es fundamental el trabajo de control, porque los funcionarios, cuando somos controlados, vamos a actuar siempre mejor. Decir siempre que cuando me vienen a preguntar en el pueblo donde yo vivo, hay que ganar la confianza de los vecinos, sirviendo a los vecinos, y en ese sentido el vecino tiene que participar, porque esta es la garantía de democratizar de arriba, de abajo para arriba, que sea efectivamente una pirámide donde está la producción, donde está en pequeño lo que después de alguna manera hay que reivindicar en la cúpula del gobierno y del Estado.